Bendiciones, Dios les bendiga. Y es un día más para adorar y glorificar el nombre de Cristo. Hoy el Espíritu Santo me inquietó estos días a compartir la palabra del Señor, a compartir una enseñanza, una serie que se van a compartir en 5 temas. Bueno, el primer tema es ¿qué Dios nos dice a través de la vida del profeta Elías? Ese es el tema de hoy. La enseñanza de hoy es ¿qué Dios nos dice en la vida del profeta Elías? Hoy nos damos cuenta que alrededor del mundo diferentes enseñanzas bíblicas son muy de bendición. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor es viva y eficaz. Amén. Entonces nos damos cuenta que hoy este tema es muy extenso. Vuelvo a repetir, son 5 temas relacionados con qué Dios nos dice a través de la vida del profeta Elías. Alrededor estamos haciendo diariamente devocionales de lunes a viernes, pero sábados y domingos nos vamos a tomar un espacio para compartir enseñanzas del eterno Dios, de su palabra, prédicas, enseñanzas que van a ser de edificación para todos ustedes, para sus familias. Que el eterno Dios les bendiga. Y hoy vamos a iniciar con la serie ¿qué Dios nos dice a través de la vida del profeta Elías? ¿Qué es lo que nos dice el eterno Dios a través de la vida del profeta Elías? Nos damos cuenta que la vida del profeta Elías fue una gran bendición, pero también fue un momento de procesos, de desiertos que vivió el profeta Elías. Nos damos cuenta de eso. Nos dice la palabra de Dios en Primera de Reyes, versículo 17, nos habla acerca de todo esto. Primera de Reyes, capítulo 17, versículos del 1 al 7, del 8 al 16, y también en Segunda de Reyes, del 17 en adelante. Todos estos pasajes nos hablan acerca de la vida del profeta Elías. Nos damos cuenta quién era el profeta Elías. Nos preguntamos eso, ¿quién es el profeta Elías hoy? Bueno, el profeta Elías tuvo una misión. El profeta Elías tuvo una misión que era que el pueblo de Israel tendría que venir al arrepentimiento. Que el pueblo del eterno Dios tenía que venir al arrepentimiento. La misión del profeta Elías es muy importante. Vuelvo a repetir para los que se están conectando, que el eterno Dios les bendiga, bienvenidos. Vuelvo a repetir el tema de hoy. ¿Qué nos dice Dios a través de la vida del profeta Elías? Nos damos cuenta que el profeta Elías fue conocido como el profeta mayor, el profeta de fuego. Fue uno de los profetas más ungidos, uno que marca la palabra del Señor en el Antiguo Testamento, o en el Antiguo Pacto, como muchos lo conocen. Nos damos que el profeta Elías fue un siervo de Dios que estuvo en una situación donde se predicaba la palabra del Señor en momentos difíciles. El profeta Elías fue un profeta muy usado por el Señor, muy usado por el eterno Dios, pero nos damos cuenta que él tuvo que enfrentar al rey Acab y también a la reina Jezabel. Nos damos cuenta que fue un proceso difícil. Él predicó la palabra del Señor, él compartió del eterno Dios en momentos de desierto, en momentos de dificultad. Y nos damos cuenta que el profeta Elías, su misión era para guiar al pueblo de Dios a la adoración, al arrepentimiento. Esa era la misión del profeta Elías. La misión del profeta Elías era que el pueblo de Dios viniera a la adoración, que viniera al arrepentimiento. El profeta Elías no solo decía así dice el Señor, no solo decía así dice el Señor, profetizaba, no. También su misión de él era predicar el arrepentimiento y el perdón de pecados. El arrepentimiento, que el pueblo se volviera a la adoración real, que era al eterno Dios. Nos damos cuenta que cuando en ese momento reinaba el rey Acab y la reina Jezabel, nos damos cuenta que ese era un reinado muy difícil, era un reinado muy oscuro.
Y entonces hoy nos vamos a dar cuenta qué es lo que Dios nos dice a través de la vida del profeta Elías. Vuelvo a repetir, son 5 temas distintos, son diferentes tomos diferentes enseñanzas que vamos a compartir. Pero hoy es el primer tema, que se titula ¿qué nos dice Dios a través de la vida del profeta Elías? Este tema es muy extenso, es mucho de bendición. El eterno Dios nos va a hablar hoy a través de esta enseñanza, a través de su palabra. Él nos va a hablar a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestra alma. Él nos va a edificar hoy con su palabra, con su unción, con su fuego. Porque el eterno Dios dice que su palabra es viva y eficaz. Amén. Vuelvo a repetir, la misión del profeta Elías era guiar al pueblo de Israel a la adoración, a la adoración verdadera, a la adoración hacia el eterno Dios. Nos damos cuenta que la palabra de Dios nos muestra en Primera de Reyes, versículo 17, que hubo diferentes situaciones que el profeta Elías vivió. Por ejemplo, hubo una situación difícil donde no querían arrepentirse, no querían volverse de la idolatría, no querían volverse de su error y su falla. Y el profeta Elías fue usado por Dios para ir y decirle al rey Acab que tendría que arrepentirse, que tenía que venir al pueblo al arrepentimiento, que tenía que venir a adorar y glorificar a Dios. Porque nos damos cuenta que ahí, en ese momento, en ese proceso, situación que vivía el profeta Elías, había mucha oscuridad, había mucho pecado, había mucho también que el Baal adoraba a dioses ajenos. Entonces nos damos cuenta que el eterno Dios aquí nos enseña que la verdadera adoración al eterno Dios, que la verdadera honra y la verdadera adoración que tenemos que rendir a Dios es entrega por completo a Dios, confianza. El primer punto que vamos a ver que nos marca en la vida del profeta Elías es adoración. Nos damos cuenta que el profeta Elías era un adorador. El profeta Elías era un adorador genuino. Era un siervo de Dios que constantemente estaba en la oración, que constantemente estaba adorando al eterno Dios, para escuchar la voz del eterno Dios, para escuchar la voz del Señor Jesucristo, para ser guiados por su Santo Espíritu. Necesitamos arrepentimiento en nuestro corazón, santidad, pero tenemos que tener una entrega de adoración al eterno Dios. Empezar a adorar y glorificar el nombre de Cristo para que el Espíritu Santo nos hable y seamos guiados por Él. Entonces el primer característica que nos marca Dios, que Dios nos habla a través del profeta Elías, a través de la vida del profeta Elías, es adoración. Pero también nos habla de fe. Nos damos cuenta que el profeta Elías tenía mucha fe. Tenía fe y confianza en Jesucristo. Tenía fe en el eterno Dios, en Jehová de los ejércitos en ese momento. Tenía mucha fe. ¿Por qué? Porque cuando él iba a compartir del evangelio de Jesucristo al rey Acab, a decirles que tenían que venir y rendir adoración al eterno Dios, porque nos damos cuenta que en ese momento el rey Acab, él tenía dioses ajenos, por ejemplo, idolatría, pero le adoraban al dios Baal. Al dios Baal adoraban en ese tiempo el rey Acab y todos los profetas falsos que había ahí. Adoraban a un dios Baal. Entonces estamos hablando de oscuridad, estamos hablando que en ese momento la gente estaba cegada. La gente estaba sin rumbo, estaba desenfocado de la adoración real. Entonces lo que el Espíritu Santo hoy nos está hablando a través de la vida del profeta Elías, a través de su palabra, es que hoy en día la gente está desenfocada del eterno Dios. Hoy en día la iglesia del Señor Jesucristo está desenfocada del propósito de Dios. El eterno Dios nos manda a adorarle, a glorificarle, a vivir en santidad y en obediencia a su palabra. Pero hoy en día la iglesia de Jesucristo está dormida. Hoy en día la iglesia de Jesucristo está dormida. No está enfocada en Dios, no está enfocada en su palabra, no está enfocada en adorarle. Está enfocada en su situación difícil, dolor, enfermedad, oscuridad, dificultades.
Sabemos que eso es una realidad, que tenemos problemas, situaciones difíciles. Pero cuando nos damos cuenta de la vida del profeta Elías, él perseveraba en la oración, él perseveraba en la fe, él no menguaba su fe, él no se limitaba y decía, es que mi problema, mi enfermedad me limitaba y se desanimaba. No, el profeta Elías nos marca que él era valiente, que él iba con fe. Y le decía, alzaba sus manos y le decía al eterno Dios, ayúdame, dame fuerzas a seguir adelante, fortaléceme. Y nos damos cuenta que hoy en día, cuando tenemos enfermedad, cuando tenemos una situación difícil económica, cuando tenemos algo difícil en nuestra vida, tenemos que venir y clamar a Cristo. Tenemos que tener fe y adorar a Dios. Tenemos que perseverar en ese propósito que Dios nos ha dado en esta tierra. No solo es predicar de Jesucristo, salvación, vida eterna, ganar almas para Dios. También tenemos que llenarnos de su presencia. También tenemos que llenarnos de su palabra. Porque es necesario tener al Espíritu Santo en nosotros. Cuando el eterno Dios me daba esta palabra específica y me decía, dile a mi pueblo, dile a mi iglesia que despierte, que empiece a predicar santidad, que empiece a predicar arrepentimiento, que la iglesia de Cristo tiene que volver al avivamiento, tiene que volver a despertar, que tiene que compartir del eterno Dios. Hoy cuánta gente, por ejemplo, los que están añadidos ahora y estén escuchando esta enseñanza, tal vez hoy tengas un dolor en tu alma, en tu corazón, tal vez estés pasando momentos difíciles. El eterno Dios hoy nos muestra a través de la vida del profeta Elías que debes de confiar en Dios, que debes de tener fe en Jesucristo. Es tiempo de perseverar en la oración, es tiempo de perseverar en la enseñanza bíblica, es tiempo de venir a la presencia de Dios. Nos damos cuenta que sin Dios nada podemos hacer. Y es lo que nos enseña aquí en Primera de Reyes el profeta Elías. El profeta Elías tenía unción, el profeta de Elías buscaba de Dios. Pero eso no quiere decir que él no pasó cosas difíciles. El profeta Elías pasó muchas cosas difíciles. Él pasó situaciones muy fuertes. Pero su fe no menguó, su fe se conservó. Él se mantuvo firme. Se mantuvo firme adorando a Dios. Se mantuvo firme buscando la presencia de Dios. Iglesia de Jesús, es tiempo de venir a la oración. Iglesia de Cristo, creación de Dios, si tú no conoces de Jesucristo, es tiempo de venir a Dios. Tal vez hoy digas ya no hay esperanza. Tal vez digas hoy ya no tengo fuerzas. Yo te quiero decir algo. El eterno Dios es el que te dará fuerzas. Si tú vienes a Dios, te va a dar fortaleza. Si tú vienes a Dios, Él te va a dar sanidad. Si tú vienes a Dios, Él te va a dar fortaleza. El Santo Espíritu nos va a guiar a toda verdad. Nos damos cuenta que sin Dios nada podemos hacer. Hoy en día nos damos cuenta que en el mundo entero hay mucha oscuridad. Hay mucha cosa difícil. Sí, comprendemos eso. Pero aquí, con la vida del profeta Elías, Dios nos está hablando acerca de su amor. Está hablando acerca de este profeta Elías. De este profeta Elías que nos mandó a mantenernos firmes, con fe, con esperanza. El eterno Dios hoy nos enseña a través de su palabra aquí de la vida del profeta Elías, el profeta de fuego en el Antiguo Testamento. Nos enseña que debemos de tener fe, que es tiempo de volvernos al eterno Dios, es tiempo de volvernos a adorarle y glorificarle al eterno Dios. Hoy en día nos damos cuenta que la iglesia de Dios está perdiendo esa adoración genuina. El pueblo de Dios está perdiendo esa adoración a Jesucristo, al Todopoderoso. Nos damos cuenta que el eterno Dios hoy nos indica a través del profeta Elías, a través de su palabra, de la vida del profeta Elías, nos enseña que tenemos que tener fe. Ese es el primer punto hoy, fe. El segundo punto es perseverancia. El tercer punto es oración. Hoy nos damos cuenta que debemos de venir al arrepentimiento del eterno Dios. Hoy tenemos que venir a Jesucristo y decirle: Dios, perdóname. Al arrepentimiento viene, la palabra arrepentimiento en el hebreo significa cambio de mentalidad o cambio de dirección, cambio de camino. Tal vez hoy estés pasando situaciones difíciles, tal vez le fallaste a Dios, pero Dios no te señala ni te condena. El eterno Dios te ama y quiere salvarte, quiere ayudarte, quiere sanarte, quiere libertarte. Nos damos cuenta que el eterno Dios hoy te quiere ayudar,
te quiere fortalecer, te quiere dar esa bendición de sanidad, de libertad. Nos damos cuenta que el eterno Dios aquí a través de la vida del profeta Elías nos enseña que tenemos que venir a Jesucristo, que el único camino a la salvación, a la vida eterna, a la sanidad, a la libertad es Jesucristo. Nos damos cuenta que el eterno Dios a través de la vida del profeta Elías nos enseña que tenemos que tener fe. Hoy en día mucha gente vive por vista y no por fe. ¿Qué es vivir por fe y qué es vivir por vista? Bueno, vivir por vista es que tú ves tu problema. Vivir por vista es que ves tu enfermedad. Vivir por vista es que tú ves la situación difícil, porque es una realidad que tú la ves naturalmente. Pero cuando vivimos por fe confiando en el eterno Dios, cuando vivimos por fe adorando a Dios, cuando vivimos por fe confiando en Jesucristo, Él nos va a mostrar que la fe viene por el oír, escuchar su palabra, escuchar sanidad, vivir libertad, vivir bendición. Amén. Entonces nos damos cuenta que esta enseñanza es muy edificante de parte de Dios. La vida del profeta Elías, el profeta de fuego, él estaba con una situación difícil, que él iba con el rey Acab y la reina Jezabel, que en ese momento era una situación difícil, porque había mucha idolatría, había muchas cosas que no le agradaban a Dios. Entonces la misión del profeta Elías era que la gente tenía que volverse a adorar a Dios, que la gente tenía que volver, el pueblo de Dios tenía que volverse a adorar a Dios, que el pueblo de Dios tenía que rendir adoración y honra al eterno Dios Jesucristo, Jehová de los ejércitos. Nos damos cuenta que en ese momento el profeta Elías tuvo que haber tenido fe y tenía que estar constantemente en oración. Y una oración no sencilla, una oración ferviente, una oración continua, una oración con una relación personal con Dios. Entonces, todo este proceso que vivió el profeta Elías era algo de bendición, era algo muy fuerte, pero se mantuvo en la fe, se mantuvo confiando en Dios y al final Dios le dio la victoria. En el monte Carmelo, Dios le dio la victoria al profeta Elías. El rey Acab llevó sus situaciones oscuras en ese monte de Carmelo y el profeta Elías subió diciendo que todo honra y glorificaran al eterno Dios. Entonces en el monte Carmelo el eterno Dios le dio la victoria al profeta Elías. Entonces el pueblo de Dios entendió que era necesario buscar de Dios. El pueblo de Dios entendió en ese momento que era necesario buscar de Jesucristo, buscar de su presencia. Porque muchas veces buscamos en lo secular, en el mundo. Buscamos la salida, buscamos la sanidad, buscamos situaciones, pero no nos da resultado. Claro, porque solamente en Dios hay salvación. Claro, porque solamente en Jesucristo hay perdón. Claro, porque solo en Jesucristo hay sanidad. Por eso en la vida del profeta Elías nos damos cuenta que él tuvo procesos, desiertos difíciles, pero se mantuvo en la fe. Se mantuvo confianza en el eterno Dios, se mantuvo en confianza, adorando y glorificando a Dios. Cuando la misión del profeta Elías no era que solo el pueblo de Israel viniera al arrepentimiento, sino que también era que viniera a adorarle, que viniera a estar constantemente en oración. Hoy tal vez tú no conozcas de Cristo, yo te invito a que vengas a Cristo. Es el único camino para que Dios te dé esa sanidad, esa libertad. Hace más de 2000 años vino Jesucristo a dar la vida por nosotros. Hoy mucha gente dirá, ¿qué podemos hacer para tener vida eterna? Bueno, es venir a Cristo y nacer de nuevo. Es venir a Cristo y vivir en santidad. Es venir a Cristo y vivir en obediencia a su palabra. Entonces nos damos cuenta que aquí en la vida del profeta Elías nos marca no solo fe, no solo oración, sino que también era constantemente en obediencia. El profeta Elías vivía en obediencia. Hoy en día el pueblo de Dios está desenfocado de la verdadera adoración. La iglesia de Cristo está desenfocada, está dormida. Es momento, iglesia de Cristo, que despiertes. Es momento, iglesia de Jesucristo, que despiertes, que empieces a adorar a Jesucristo, predicar de su palabra en los pueblos, en las naciones, donde sea que tú te muevas.
empieces a predicar de Cristo, que Él salva y que liberta. Hoy en el mundo hay mucha necesidad de sanidad, necesidad económica, de muchas áreas. Pero hoy el eterno Dios nos enseña a través de su palabra que debemos de buscar su presencia. La Biblia dice, pediros se os dará. Pero si le pedimos a Dios sanidad, tenemos que estar firmes con Él, teniendo la fe que Él va a sanarte. Si le pedimos a Dios bendición económica, entonces tenemos que tener también la fe para saber que el Dios nos va a bendecir. Pero tenemos que venir primeramente al arrepentimiento. Tenemos que venir a Cristo para vivir en santidad. Tenemos que empezar a buscar de Dios. Tenemos que empezar a buscar de la palabra del Señor. Porque Dios es justo. Amén. Dios no te está señalando. Dios no te está condenando. Porque Juan 3:16 dice que Dios mandó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Que Él no vino a condenar, sino a salvarte y a darte vida eterna. El eterno Dios no te señala si fallaste, si pecaste, no. Él te abraza con su amor eterno y te levanta y te da otra nueva oportunidad. El eterno Dios es un Dios de oportunidades. El eterno Dios es un Dios de amor. El eterno Dios es un Dios donde Él quiere ayudarte, sanarte, libertarte. Nos damos cuenta que hoy aquí en la historia del profeta Elías, en la vida del profeta Elías, Dios nos enseña a la oración, a la fe, pero también nos enseña la misericordia de Dios. También nos enseña su perdón, también nos enseña su libertad, porque nos damos cuenta que la misión del profeta Elías era que el pueblo de Israel viniera al arrepentimiento, que viniera a la adoración genuina. Primera de Reyes, versículo 17:1, nos damos cuenta que hubo una situación difícil del profeta Elías, que él fue y profetizó y le dijo al profeta Acab, el rey Acab, le dijo, no lloverá por mi palabra. Entonces nos damos cuenta que el profeta Elías declaró una palabra profética para que el pueblo de Dios se arrepintiera y viniera al arrepentimiento. Y en ese momento, cuando él soltó la palabra profética, dejó de llover. Dejó de llover y el rey Acab tuvo problemas, porque todas las tierras estaban en sequía. Y después, alrededor de 7 años, regresó el profeta Elías por la dirección del Espíritu Santo y dijo, y hoy lloverá cuando la persona se arrepienta. ¿Qué quiere decir todo este proceso? Quiere decir que muchas veces estamos en procesos, en desiertos, dificultades. Y tenemos que empezar a reflexionar. Empezar a reflexionar qué es lo que Dios quiere darnos hoy. Aquí el propósito del profeta Elías era sacar al pueblo de Israel de las tinieblas, del pecado. Hoy en día es lo mismo. Dios quiere, hoy como siervos de Dios compartimos del Evangelio de Cristo, compartimos del eterno Dios para que la gente venga al arrepentimiento, para que la gente venga a la presencia de Dios, para recibir ese amor eterno, para recibir sanidad, para recibir libertad. Hoy en día el eterno Dios quiere hacer lo mismo hoy, compartir esa salvación a sus vidas. Hoy en día tal vez digas, es que estoy enfermo y no sé qué pueda yo hacer. O tal vez tengas situaciones difíciles y dices, ¿qué vamos a hacer? No hay esperanza. Bueno, yo te digo que hoy el eterno Dios te dice que hay esperanza en Él. Pero al venir a Cristo y nacer de nuevo, tenemos que mantenernos en fe. Tenemos que mantenernos confiando en Dios. Porque el profeta Elías, la vida del profeta Elías, Dios nos enseña a través de la vida del profeta Elías que se mantuvo firme en fe, en oración, en persistencia. Hoy en día yo sé que los problemas desaniman, yo sé que la enfermedad quita esperanza, yo sé que las situaciones difíciles desaniman, pero nos damos cuenta que solamente en Dios hay sanidad, que solamente en el eterno Dios hay perdón de pecados. Entonces hoy en día, aquí vuelvo a repetir el tema de hoy, fue la primera clase, enseñanza de hoy. Va a haber más temas acerca de esto del profeta Elías, hay más enseñanza, hay más material aquí para compartirles, para que sea de edificación a sus vidas. Pero aquí, breve enseñanza, la primera clase fue ¿qué Dios nos dice a través de la vida del profeta Elías? Aquí nos damos cuenta que aquí en la vida del profeta Elías Dios nos enseña que tenemos que tener fe.
que tenemos que empezar a confiar en Dios, que tenemos que empezar a adorar a Dios continuamente. Porque Dios está dispuesto a sanarte, Dios está dispuesto a libertarte, Dios está dispuesto a darte vida eterna, a guiarte a vivir en santidad cada día. Pero eso va a depender de nosotros, porque Dios está dispuesto. Él está dispuesto a sanarte y libertarte, pero depende de nosotros cuánta entrega tengamos hacia Él. Tenemos que entregarnos por completo a Dios. Entregarle tus cargas a Dios, tu problema, tu enfermedad, y Dios te va a sanar, Dios te va a libertar. También si gustan que oremos por ustedes, pueden mandar mensajes, su petición de oración. Dios hace milagros, señales, prodigios. Él tiene poder, Él no tiene límites. También si necesitan oración, estamos para servirles. Dios nos mandó a servir, no a ser servidos. Yo tengo ese lema de mucho tiempo predicando la palabra del Señor y siempre he dicho que estamos para servir, no para ser servidos, porque el único que debe ser honrado y glorificado es el eterno Dios. Nosotros solamente somos instrumentos para compartir la palabra del Señor Jesucristo, compartir esa salvación, compartir ese poderío de Dios que sana y que liberta. Amén. Nos damos cuenta que seguimos con el tema que Dios nos dice a través del profeta Elías. Otro punto es confianza en Dios inquebrantable, es el primer punto. Segundo, fe. Tercero, oración. Y nos damos cuenta que también viene un cuarto punto que es paciencia. Hoy en día mucha gente no tiene paciencia. Hoy en día mucha gente se desespera. Hoy mucha gente dice ya no puedo más, ya no resisto más y se empieza a desesperar. Pero el eterno Dios nos enseña a través de la vida del profeta Elías que la paciencia trae madurez, que la paciencia trae fe, que la paciencia trae victoria. Tal vez hoy dices, es que ya llevo 5 años, 10 años, 2 años con la enfermedad y no puedo ser sano, no puedo ser sana. Bueno, el eterno Dios te dice, espera en el Señor. El eterno Dios siempre llega justo a tiempo. El eterno Dios siempre llega justo a tiempo, en su momento exacto y perfecto, porque el eterno Dios tiene misericordia. La Biblia dice que Él es lento para la ira y grande en misericordia. Aquí el profeta Elías nos damos cuenta que él llevó mucho tiempo, muchos años, llevó esperando en Dios, confiando en Dios y teniendo fe para darle la victoria en el Monte Carmelo. Entonces nos marca también paciencia. En la vida del profeta Elías Dios nos habla que tenemos que tener paciencia. ¿Paciencia en qué forma? Una cosa es paciencia y otra cosa es pasividad. Paciencia quiere decir mantenernos firmes confiando en Dios. Paciencia habla de tener fe en Dios. Paciencia habla acerca de estar confiando en Dios, que el Dios va a cumplir sus promesas. Si Dios dijo que te iba a sanar, Él te va a sanar. Si el eterno Dios dice en su palabra que Él nos iba a libertar, nos va a libertar. Si su palabra dice que Él nos va a bendecir, nos va a bendecir. ¿Por qué? Porque el eterno Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. El eterno Dios es fiel a su palabra. Y si su palabra dice que Él nos va a sanar, nos va a sanar. Y si su palabra dice que Él nos va a salvar, nos va a salvar. Si el eterno Dios dice que nos va a guardar, nos va a guardar. ¿Por qué? Porque Él es fiel a su palabra. Y Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, dice su palabra. Entonces mantengámonos en estos puntos que es oración, adoración, fe y paciencia. Estos puntos son los primeros básicos que vamos a tomar en esta enseñanza de hoy, domingo para honra y gloria de Cristo. En este día, estos puntos, esta enseñanza es la clase número 1 o la enseñanza del tema número 1, que es ¿qué Dios nos dice a través del profeta Elías? Más adelante, otro día, vamos a tomar otro espacio para compartirle el segundo tema acerca de la vida del profeta Elías. Este tema es muy extenso, nos va a llevar a muchos pasajes bíblicos. Hoy solamente vimos Primera de Reyes 17, que es donde nos dice la vida del profeta Elías. Amén. En Primera de Reyes, versículo 17:1, Primera de Reyes 17 del 1 al 7, Primera de Reyes 17 del 8 al 16. Todos estos pasajes los vamos a tomar como base para compartir acerca de la vida del profeta Elías. Amén.
Les quiero agradecer por su espacio, por su tiempo. El eterno Dios les bendiga. Si alguien no ha recibido a Jesús en su corazón, si alguien no ha nacido de nuevo, haga esta oración de fe, que Dios va a tocar su corazón, Dios va a transformar su vida, porque el eterno Dios es bueno. Amén. Repitan conmigo: Señor Jesús, en esta hora vengo delante de tu presencia, renuncio a todo pacto con el enemigo, con el mundo, con mi propia carne. Te recibo como Señor y Salvador de mi vida. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y no lo borres. Te pido que me ayudes a vivir en santidad cada día. Y yo creo con todo mi corazón que Dios el Padre te resucitó de los muertos. Gracias por la salvación, gracias por la vida eterna. Y ayúdame a mantenerme firme en oración. Ayúdame a mantenerme firme en santidad, porque solo tú eres bueno y solo tú me vas a ayudar. Gracias por tu amor. En el nombre de Jesús, y te pido que todo error y pecado lo limpies con tu sangre preciosa y me perdones de toda falla y error. Y dame paz, gozo, sanidad que yo necesite. En el nombre de Jesús, amén. Si ustedes hicieron esta oración de fe, es nacer de nuevo. Después de esto, vivir en santidad constantemente, adorando y glorificando el nombre de Cristo. Que Dios les bendiga. Recuerden, pueden conectarse al mandar mensajes, su petición de oración. También pueden compartir sus peticiones de oración para orar por ustedes. Dios está dispuesto a sanarles, libertarles. También, si alguien no tiene un lugar donde congregarse, pueden mandar mensaje para ayudarles, apoyarles, porque Dios tiene poder, Dios quiere ayudarte y Él salva y liberta. Amén. Que el eterno Dios les bendiga. Más adelante, en otro día, vamos a tomar un espacio otro espacio para subir el segundo tema acerca ¿qué Dios nos dice a través de la vida del profeta Elías? Esta enseñanza, si nos damos cuenta que casi fue la pura introducción lo que se dio, pero más adelante vamos a ver el segundo tema más a profundidad, el tema, más profundidad, más pasajes bíblicos para que vayan escuchando la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que la fe viene por el oír. Entonces, mientras más escuches la palabra del Señor, tu fe más crece. ¿Por qué? Porque Dios habla a tu alma, a tu corazón, y Él quiere ayudarte, quiere lo mejor para tu familia y para ti. Amén. Recuerden también, les informo que diariamente, de lunes a viernes, hacemos unos breves devocionales. Pueden conectarse todos los días, de lunes a viernes, a las 12 del día, hora México. Todos esos días se hacen devocionales. Dios va a hablar a su alma, a su corazón. Siempre va a haber una semilla específica para ti. Amén. Recuerden también sus peticiones de oración. Si gustan, pueden mandarlas para que Dios haga un milagro en ustedes. Para Dios no hay límites. Amén. Que el eterno Dios les bendiga y bendiciones.